El concepto de que alguna noxa intervenía en traspasar características de un progenitor a otro era conocido en forma empírica desde hace más de 10.000 años. Hay evidencia de esto en todas las culturas antiguas y claramente se aprecia en los legados de Egipto, Persia, Grecia, América e incluso África. Nuestros antepasados manipulaban sus siembras y animales para obtener la mejor especie a su mejor conveniencia. Esto que vemos aquí es la primera imagen del maíz primitivo. Así era una mazorca antes de que los indígenas americanos, con su sabiduría, procedieran a hacer en ese entonces una selección que ha llevado a los ejemplares que conocemos hoy en día. Hipócrates y Sócrates, hace cerca de 2.500 años, decían: las semillas son producidas en todas partes del cuerpo. El semen masculino se mezcla con el semen femenino, dando forma a la sustancia amorfa, y a partir de esto se genera la carne y la sangre. Cuando avanzamos en el tiempo, uno de los pasos históricos trascendentales sucedió en 1600, cuando un fabricante de lentes inventa el microscopio, Anthony van Leeuwenhoek, y por primera vez podemos ver las cosas diminutas que antes eran invisibles. Entre estas cosas, Leeuwenhoek ve y describe por primera vez los espermatozoides. Luego, un amigo de Leeuwenhoek, el Dr. Graft, aprovechando la herramienta del microscopio que éste había descubierto, visualiza el óvulo y el folículo que hoy lleva su nombre, el folículo de Graft. El invento de Leeuwenhoek abrió un mundo hasta entonces desconocido e invisible. El siglo XIX sería el que marcaría grandes descubrimientos y aportes en materia de lo que hoy conocemos en genética, herencia y biología molecular. En relación a la herencia, una de las primeras publicaciones en la literatura científica es relativa a casos de ictiosis hereditaria, publicada por el Dr. Martins en 1802, hace casi 200 años. Luego, en 1860, Darwin publica su tratado sobre el origen de las especies y la selección natural, lo que, lejos de despertar controversia, abre el paso a lo que Mendel descubriría unos años después en sus observaciones y experimentos con los guisantes, detalladamente redactados en sus cartas a Nageli. En esos mismos años encontramos otra publicación científica donde el Dr. Dobel describe el hallazgo de una malformación en 5 generaciones. Su artículo, de forma interesante, lo titula «Una contribución a la historia natural de la transmisión hereditaria». En 1862, Heidelberg reporta un cuadro degenerativo espinal que considera hereditario. Y luego, en 1872, acontecen eventos clásicos. Michener, quien era estudiante de medicina en el laboratorio de Hopf-Seiler, su maestro, comenzó a analizar los restos de pus de los desechos quirúrgicos, aislando los núcleos de los glóbulos blancos y extrayendo una sustancia ácida cargada de fósforo a la que denomina nucleína. Hoy sabemos que esta sustancia es la nucleoproteína. Luego, en Basilea, comenzó sus investigaciones con el esperma de salmón y descubrió la presencia de una serie de sustancias ácidas, ácido nucleico o nucleína, y una fuertemente básica a la que denominó protamina y que se identifica con las histonas. Esto, básicamente, fue el descubrimiento del ADN. En el mismo año, un médico llamado Huntington describe la corea hereditaria que hoy lleva su nombre, la corea de Huntington, y de la cual, genéticamente, hoy conocemos mucho. En 1885, Friedrich hace otro hallazgo relevante y describe la ataxia de Friedrich y su carácter hereditario. Entre 1880 y 90, el trabajo de Walter Fleming, Edward Stramburger y Edward van Beneden lleva al descubrimiento de los cromosomas. En 1901 encontramos una publicación del Dr. Reid que dice: la herencia merece ser una ciencia. Y en 1908 William Govers expresa en una publicación: la raza humana no está abierta a los métodos de Mendel. Entre 1908 y 1913 es cuando por primera vez se acuñan las palabras gen y genética por Bateson y Johansen. A partir del inicio del siglo XX, la genética entra en una fase de enorme desarrollo e interés científico,
Como muestra de esto, resumiremos algunos puntos históricos y para no aburrir, haremos sencillamente un recorrido a los premios Nobel de Química y Fisiología y Medicina, que nos darán un panorama general de lo que ha ocurrido en ese campo a partir de 1902. En 1902 se otorga el primer premio Nobel a Hermann Emil Fischer por la síntesis de las purinas. Más adelante, en 1933, se le otorga el premio a Thomas Hunt Morgan por el descubrimiento en el papel de los cromosomas en la herencia. Continuamos avanzando y hay otro dato interesante. En 1953, Staudinger recibe el premio por química macromolecular, algo que viene a contribuir después en descubrimientos interesantes. Así seguimos hasta 1957, cuando Lord Alexander Todd recibe un premio por el trabajo sobre los nucleótidos, y las enzimas que operan con estos mismos. Luego, Joshua Ledenberg lo recibe por sus estudios en cuanto a genética en las bacterias y los descubrimientos sobre esta parte. En 1959 hay otro interesante en el cual Severo Ochoa y Arthur Kornberg reciben el premio por los estudios en la síntesis del ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, algo que sería ya premonitorio del siguiente premio Nobel, que es el de Watson, Crick y Wilkins en 1962, cuando describen la doble hélice, y que es tal vez el punto cardinal de referencia de genética y biología molecular. Más adelante, en el 69, hay otro descubrimiento también interesante en cuanto a los mecanismos de replicación y la genética y la estructura de los virus. Y si avanzamos un poco más, en 1972, Amundsen recibe el premio por su trabajo en la ribonucleasa y aminoácidos y su participación en la conformación biológica de los mismos. Si continuamos avanzando en el tiempo, Hilbert y Sanger lo reciben en 1980 por la secuenciación de bases en ácidos nucleicos. El premio Nobel de 1983 es otorgado a Barbara McClintock por los elementos móviles genéticos, otro descubrimiento muy interesante. En 1988 se hacen grandes avances, en particular en el tratamiento de enfermedades oncológicas, y por esto se confiere el premio Nobel a Black, Elion y Hitchings, específicamente por su participación en el tratamiento de cáncer. En el 89 se describen los oncogenes retrovirales y es laureado Bishop y Barnus. Y si seguimos acercándonos a la historia, en 1993 hay otro descubrimiento interesante que recibe el premio Nobel y que es el invento de la PCR, o la reacción en cadena de polimerasa, por Mullis. En 1993, Richard Roberts y Philip Sharps lo reciben también por sus estudios genéticos y su descubrimiento de los split genes. En 1994 también las proteínas G y su papel en la señalización de células recibe también el premio Nobel. En el 95 los estudios en el desarrollo embriológico reciben premio. Y si seguimos avanzando hasta el 2001, Hartwell, Hunt y Nurse reciben el premio por pasos reguladores claves en el ciclo celular. En el 2004, la investigación sobre ubiquitina recibe el premio Nobel. Y en el 2006, Kornberg lo recibe por las bases moleculares de la transcripción en eucariotas. Y también ese año se recibe el premio por Melo y Fires por sus estudios en la silenciación genética. En el 2008,
Se relaciona el virus de papiloma como causa de cáncer y esto merece el premio Nobel para Harald Hausen en el 2009. La estructura y función del ribosoma es premiada y en esto participan Ramakrishnan, States y Jonath. En el 2009, Blackburn, Grader y Szostak reciben el premio por el estudio en los telómeros y la enzima telomerasa. En el 2010 lo recibe Roberts Edward por todo su trabajo sobre la fertilización in vitro. Y el último premio del 2012 lo recibe Gordon y Yamanaka por su trabajo en estudiar las células maduras y su reprogramación como células pluripotenciales. Hemos hecho un pequeño repaso de la historia de la biología molecular. Lógicamente, en este tiempo no hemos podido abarcar toda la historia, sino nada más algunos puntos trascendentales. Les invito a continuar en el curso, donde tocaremos en cada una de las siguientes lecciones aspectos interesantes y particulares cuando vayamos desarrollando cada tema. Gracias y hasta la próxima.